¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Es un placer saludarlo como cada semana en Juárez, tierra de los indomables. Estamos a punto de festejar una de las fechas más importantes, sobre todo para esta parte del territorio nacional. Le hablo de la frontera de Juárez. Fue aquel 27 de octubre de 1967 cuando se hace entrega de manera oficial de este parque del Internacional Chamizal, así denominado hasta el día de hoy. Serían a las 0:01 cuando ya de manera física regresara de territorio estadounidense hacia territorio nacional. De esto vamos a estar platicando a partir de este momento. Hay especialistas que nos platican la historia de lo que es este parque tan importante y tan representativo para Ciudad Juárez. Así iniciamos. Quédense con nosotros. Adelante. Para el año de 1846, Estados Unidos nos declara la guerra. Esa guerra dura de 1846 a 1848. El tratado que se hace, en donde perdemos más del 55% de nuestro terreno, ¿sí? Este tratado se llamó Guadalupe Hidalgo, pero en Estados Unidos se conoce como el Tratado de la Amistad. Este tratado nos define que el río Bravo va a ser nuestro límite, ¿sí? Les repito, este tratado fue firmado en febrero de 1848, ¿sí? Pero es hasta 1952, ¿sí? En el que dos topógrafos geodestas, ¿sí? Dos topógrafos geodestas americanos hacen nuestra frontera sobre el río Bravo y ya ponen mojoneras. En el año de 1827, cuando todo era México, así estaba el río Bravo, ¿sí? Sin embargo, para 1962 ya teníamos este movimiento del río Bravo a raíz de la avenida que yo le estoy diciendo de 1864. Pero ¿qué pasó en ese ínter? Sucede, y eso lo comento por cultura, para todos los que me están haciendo el favor de escucharme. En el año de 1853, precisamente en diciembre de 1853, Santana vende en $7 millones los terrenos de la Mesilla, ¿sí? Santana cumplía 11 veces ser presidente de México. Él estaba ya retirado en Turbaco, Colombia, cuando, encabezados por Lucas Alamán, los senadores van por él y él vende la porción de la Mesilla, que está aquí está el detalle, en $7 millones. Por supuesto, dinero que nunca entró al erario mexicano. El pacto había sido con James Gadsden, que era el embajador que venía a hacer ese trato, ¿sí? Por $15 millones. Después se bajó a 10 y ya una vez que se cobró en Nueva York esa cantidad de dinero, dieron nada más $7 millones y $3 millones para posibles reclamaciones y quedaron como bonos que nunca fueron ingresados a nuestras arcas. Y $7 millones fueron lo que se vendió, esta parte, ¿sí? Pero esta parte va hacia el lado, muy pegado al Chamizal, pero ya del lado de Nuevo México. Entonces, ya para 1854 ya teníamos otros límites, pero que no afectaron al Chamizal. Sin embargo, queda los límites del 47 de esta manera. Estos son los terrenos que se perdieron, ¿sí? Y ya está
es los nuevos límites, ¿sí? Esta foto es del presidente sustituto, porque Santana renunció una vez que perdió la guerra contra Estados Unidos. Y este presidente puede ser el presidente más triste que haya tenido México. Es el presidente Manuel de la Peña y Peña, el que firma el tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que perdemos más del 55% de nuestro territorio. Bueno, pues en ese año de 1865 se le hace por primera vez, se le hace el conocimiento a Benito Juárez de que el río Bravo cambió su cauce y que se han estado perdiendo muchas hectáreas precisamente por este movimiento. Entonces, él hace el escrito, pero ya estando en Chihuahua de regreso, en el año de 1866, hace el escrito para que Matías Romero, que era el embajador plenipotenciario, que así se llamaba, para que se lo entregue al presidente de Estados Unidos, reclamándole por primera vez las tierras que se perdieron con el cambio del cauce del río. Y así lo hace Matías Romero, y es el primer conocimiento oficial que tiene Estados Unidos de ese terreno. El 5 de diciembre de 1866 es cuando se entrega la carta al licenciado Matías Romero, ¿sí? Y el 17 de diciembre de 1874, siendo presidente de México Sebastián Lerdo de Tejada, nuevamente entrega una carta a Estados Unidos por conducto del secretario de Relaciones Exteriores, José María Lafragua, ¿sí? Para que él entregue ese escrito al presidente. Y por cierto que en ese escrito aparece la palabra arcifinio o abulsión. El arcifinio, ¿sí? Es una palabra romana que cuando se tiene algunos límites, pero si hay algún evento en este caso del desbordamiento del río, entonces se convierte en arcifinio. Entonces en ese escrito existe esa palabra, ¿sí? Pero sucede que hasta 1889, que se crea la Comisión de Límites, que en un principio se llamó la Comisión de Límites, ahora se llama la Comisión de Límites y Aguas, ¿sí? La comisión hace ya la reclamación formal el 4 de diciembre de 1897. Esa es la primera reclamación ya formal para poder recuperar esos terrenos, ¿sí? El 29 de agosto de 1963, donde se firma que está de acuerdo Estados Unidos precisamente para la devolución de esos terrenos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esta fecha? De que lo firmaron Kennedy, que al poco tiempo iba a fallecer asesinado, y Adolfo López Mateos. Realmente la devolución por escrito fue con fecha 29 de agosto de 1963. El 25 de septiembre de 1964 vino el mismo López Mateos y con el nuevo presidente Lyndon B. Johnson, ¿sí? Para la entrega simbólica del chamizal. Esa entrega simbólica fue en el colegio Bowie del Paso. Ahí se reunió nuestro presidente Adolfo López Mateos, ¿sí? Y Lyndon B. Johnson para hacer la entrega simbólica, ¿sí? en esa fecha. Ya después de que afortunadamente el trato fue con el presidente Kennedy, pues ya no le quedó otra cosa a Lyndon B. Johnson que de aceptar el mandato tanto del juez de Canadá, ¿sí? Y la firma de su homólogo que desgraciadamente murió asesinado. A mí me tocó vivir en la adolescencia aquella entrega teórica y la entrega física de aquel territorio de 333 hectáreas. Pero como dice un dicho, más vale algo que nada.
En realidad, el chamizal debió haber sido desde la plaza de San Jacinto y hubiera cubierto lo que son aquellas tiendas de ropa como La Popular, la Casa Blanca, la Cres, etc. Pero nada más, en realidad, lo que nos devolvieron fue el basurero del Paso y algunas casas viejas y deterioradas, medio mal construidas, de lo que es el segundo barrio. Entonces, esto yo lo viví, además, por experiencias que contaban en casa. 25 de septiembre de 1964, se reúnen aquí los dos mandatarios. Y aquí hay algo un tanto anecdótico. En el puente de la avenida Lerdo, o calle Stanton, según donde se vea, ahí marcaron su raya. Se ve en las fotografías de la época, una raya blanca que debían respetar tanto López Mateos como Johnson. Y obviamente se saludaron, no se abrazaron, pero sin pisar la raya blanca. Usted está de aquel lado, nosotros estamos de este. Esa es la celebración de la entrega teórica de aquellas ya mencionadas 333 hectáreas. Yo recuerdo estar en la secundaria del Parque y qué buena soleada tuvimos ese día, porque nos citaron desde muy temprano en la mañana. Yo me acuerdo que fue hasta las 4 de la tarde cuando pasó la comitiva y decíamos una porra cuyo estribillo lo recuerdo después de 53 años. Los presidentes llegarán y el chamizal entregarán. Claro, era muy largo aquello, el chiquitibum, etc. Pero nosotros teníamos que responder: los presidentes llegarán y el chamizal entregarán. Y otra vez estuvimos haciendo valla, los de la preparatoria, y curiosamente los presidentes Díaz Ordaz y Johnson viajan en automóvil descubierto por las avenidas Juárez, ese en su recorrido de norte a sur. O sea, venían en sentido contrario. Luego tomaron 16 de septiembre. Pero pues ellos no tuvieron ningún temor, ni las guardias presidenciales de los dos países. Y fueron recibidos apoteóticamente Johnson y Díaz Ordaz. Se reúnen Díaz Ordaz y Johnson. Dicen: oye, Johnson, vamos a seguir siendo amigos, ¿verdad? Claro, responde el presidente estadounidense, pero por favor no más chamizales, porque había del otro lado el temor de que por allá en Nuevo Laredo surgiera otro problema similar. Entonces no era tanto la entrega de un pedazo de tierra, sino todo lo que implica mover diplomáticamente aquello para ceder una fracción de tierra, que al final de cuentas, pues el chamizal era nuestro desde antes del Tratado de Guadalupe Hidalgo.
Ahora bien, el problema de México y de Ciudad Juárez. ¿Qué vamos a hacer con este pedazo de tierra? Bueno, pues crearemos una universidad latinoamericana, muchos gimnasios, y nadie se ponía de acuerdo. Hasta que entra la Junta Federal de Mejoras Materiales Federal, al igual que la Secretaría de Patrimonio Nacional, y deciden crear un parque donde no se pueda construir cosa alguna, únicamente destinado a parque, áreas recreativas, por ahí un gimnasio, por ahí una alberca, pero nada de que fuera a haber cantinas, porque en honor a la verdad, pues era el atractivo de los turistas que venían del otro lado. Ahora hay que tomar en cuenta que para 1967 también la mejor frontera de México era el atractivo por los divorcios al vapor. Entonces, ya que venían a la cuestión legal, pues también vamos a divertirnos, y qué mejor que aprovechar el chamizal para poner cantinas, cabarets, como aquel de La Fiesta, como el Mint, la Nueva Cucaracha, ¿no? Patrimonio Nacional y Junta Federal de Mejoras Nacionales no permitió aquello. Bueno, históricamente el chamizal es un emblema a nivel nacional, primeramente, por lo que significa que Estados Unidos haya regresado a México esas 177 hectáreas, son 177 hectáreas que el río Bravo cambió su curso y amaneció México con 177 hectáreas menos. Entonces fue un proceso de muchos años en los que el presidente de México en aquel entonces pidió la devolución, pero no fue hasta que John F. Kennedy y López Mateos tuvieron una reunión en México, y por ahí hay una historia muy amena, muy curiosa al respecto, porque trató el tema el presidente López Mateos con el presidente John F. Kennedy, que iba con su esposa, y ambos dos hicieron una gira con ese glamour que tenía Jacqueline Kennedy, la señora esposa de John F. Kennedy. Y entonces, dentro de la charla, le dijo: quiero que hablemos de la devolución del chamizal, y le puso los paquetes, y John F. Kennedy le cambió la plática. Y le dijo: qué bonito reloj trae, señor presidente. López Mateos se quita el reloj y se lo regala. Se lo obsequio, señor. No hace falta, no, por favor, acéptamelo. Y después hay una anécdota ahí muy curiosa, porque le dice: oiga, de todos modos quiero que hablemos de la devolución del chamizal. Y por cierto, qué guapa esposa tiene. Y le dice él: ¿sabe qué? Aquí está su reloj. Finalmente terminan accediendo a firmar los primeros papeles que implicaban la devolución del Parque El Chamizal, que lo vienen a cerrar los después presidentes de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson y Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué significa esto? Pues significa un acto de generosidad, de todo lo que los mexicanos pedían en justicia, por lo que implica, pues, como perdimos históricamente la mitad de nuestro país, ¿no?
que nos regresaran ese pedacito de tierra era regresarnos un pedazo del orgullo de los mexicanos. Y yo creo que ellos accedieron en ese sentido, de decir no nos vamos a quedar con algo que no nos pertenece. Y eso es lo que significa el chamizal para nuestra gente de Ciudad Juárez inclusive. Obviamente es un parque que en ese sentido cobra otra connotación en el aspecto de la justicia y en el aspecto de lo que simboliza como tal. Por eso el Parque del Chamizal tiene esa significación tan importante para los juarenses que nos ha identificado con ello. Tiene 120 hectáreas, son 128 exactas, pero son 110 hectáreas de áreas verdes que requieren mantenimiento continuo, y todo lo demás son calles, vialidades, y nos visita mucha gente por fin de semana. En verano viene gente, más o menos tenemos calculado unas entre 10,000 y 15,000 juarenses que vienen a pasar el fin de semana aquí. El chamizal se ha distinguido por eso y porque la gente ha encontrado aquí una parte de paz, una parte donde esparcir y donde pasar el calor con sus familias. Y eso es muy importante que toquemos ese punto, porque un parque de esta dimensión, regarlo con agua potable es un crimen a nuestro bolsón del Hueco, que está a 1000 pies de profundidad. Entonces yo quisiera que la ciudadanía sepa y que estén todos conscientes de que aquí estamos participando en un esquema de sustentabilidad, inclusive apoyado por el presidente y fuertemente en crear esta área verde y promover que aquí se riega todo el chamizal con agua tratada de máxima calidad, en donde un niño puede tocar el agua y no contaminarse, inclusive a ese grado está. Tiene un proceso de la planta norte de la Junta Municipal y otro proceso también igual, también de excelente calidad, con una planta tratadora que tiene el chamizal, la planta del chamizal, de tratamiento de aguas residuales, que generan una agua cristalina, desinfectada, estabilizada y óptima para condiciones de riego, para cumplir con la norma 03. Y le vamos a apostar a donde tenemos la disposición del agua tratada de la Junta Municipal, y que hay 280 kilómetros aproximadamente ya de línea tratada instalada, pero no toda está presurizada todavía. Tenemos unos 60-70 kilómetros de línea ya con agua disponible para ir regando poco a poco parques. Y ahí es donde se tienen que apostar los esquemas de reforestación. Los que siguen ya en los esquemas nuevos ya son esquemas de alta sustentabilidad. El Parque Chamizal también tiene una fauna que es bastante emblemática, porque tenemos ardillas, ardillones, vienen aguilillas, vienen una cantidad de pájaros que aquí pernoctan, y hay todo un ecosistema aquí en el chamizal que se mantiene en equilibrio. Poco a poco vamos a ir sembrando plantas de 5 especies diferentes que generan una guerra biológica y que terminan la generación de estos animalitos, terminan con las plagas. Y ese es el siguiente paso que vamos a dar un ejemplo de sustentabilidad, no nada más en el aspecto del agua, de cuidar el agua, sino de que no se usen venenos, no se usan pesticidas en el chamizal. Pues este es el panorama que se encuentra usted aquí en Ciudad Juárez, en este Parque Internacional del Chamizal. El día de hoy ya es patrimonio nacional, es patrimonio de los mexicanos. Y aquí es donde miles de familias, domingo a domingo, semana a semana, vienen y lo visitan. Ya conoció parte de la historia, del significado, de cómo se da el regreso por parte de autoridades norteamericanas hacia territorio nacional. Ya platicamos con quienes son los que están enterados de la historia de este parque
tan importante para esta parte norte de la República Mexicana. Nosotros seguiremos el camino, seguiremos visitando otros puntos importantes de Ciudad Juárez. Gracias. A nombre de todo el equipo detrás de cámara, soy Aarón Sánchez y que tenga la mejor de las tardes aquí en Juárez, tierra de los indomables. Hasta la próxima.